Mis queridos amigos, ¿quieren ustedes enterarse del acontecimiento más dramático de la historia humana, descrito por adelantado? Mis queridos amigos, los invito a que permanezcan en sintonía cuando vamos a analizar el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, donde se describe el retorno de Jesucristo a la tierra. Los invito, mis queridos amigos, a que permanezcan en sintonía y nos enteremos de este acontecimiento por adelantado. Vamos hoy a estudiar el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, como se los anuncié al principio. Se trata del comienzo ahora, de ese mundo nuevo, del reinado que se va a ejercer sobre la faz de la tierra, mis queridos amigos. Los invito, como siempre, a que busquen en sus Biblias y traigan papel y lápiz para que ustedes mismos verifiquen lo que se dice aquí. Y lo busquen ustedes en sus Biblias, el capítulo 19, versículo 11 del libro del Apocalipsis. Ya hemos llegado hasta este punto en el estudio de este libro, paso a paso. Espero, amigos, que haya sido de beneficio para ustedes el ver esta perspectiva asombrosa que está aquí revelada de antemano para nosotros. Vamos entonces a estudiar, como les dije al principio, el acontecimiento más dramático de la historia humana. La aparición del Mesías, Jesucristo, a los ojos de todas las naciones del mundo, porque está escrito que todo ojo le verá. Aunque muchos hoy se empeñan en negar de que Jesucristo va a regresar a la tierra, aquí está ahora descrito por adelantado ese retorno, mis queridos amigos, y hay muchas probabilidades de que ustedes, los que me están escuchando, tal vez muchos de ustedes estén presentes y vivos para presenciar este acontecimiento absolutamente asombroso de la historia humana. Vamos entonces a ver el capítulo 19, versículo 11 del libro del Apocalipsis. Empezamos leyendo en el versículo 11, como les dije, dice: entonces vi el cielo abierto. Está Juan describiendo aquí lo que él vio y lo que muchos de ustedes, mis queridos amigos, seguramente van a ver también. Y aquí está escrito hace 1900 años. Pero veamos lo que dice aquí. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesucristo vino la primera vez, como todos ustedes saben, amigos míos, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino como un cordero humilde, a sufrir afrentas y a llevar sobre sí los pecados del género humano, para poder Dios llevar a cabo su plan de restablecer el reino de Dios sobre la tierra. Ahora vuelve como un guerrero montado sobre un caballo blanco. Aquí está escrito, amigos míos, y esto lo vimos la vez pasada, solamente que estoy repasando rápidamente estos conceptos que vimos la vez pasada. Ahora, ¿cuál es ese caballo blanco? Amigos míos, en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis se menciona a un jinete sobre un caballo blanco. Y es de fundamental importancia saber discernir la diferencia entre ese jinete y este jinete. Porque aquel que se menciona en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis es un falso Cristo. Y este que está aquí es el verdadero Cristo. Ahora, ¿cómo se puede saber eso? Lo expliqué brevemente la vez pasada y quiero repasarlo porque es muy importante. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, versículo 1, se describe un personaje que va montado sobre un caballo blanco. ¿Cómo podemos saber que es un falso Cristo? La misma Biblia y el mismo Jesucristo nos da la respuesta. En el capítulo 6, versículo 1 dice: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, vi a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Capítulo 6, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. O sea que este tenía un arco, y ustedes van a ver que el del capítulo 20 tiene una espada que sale de su boca.
Ahora, ¿cómo sabemos que este es un falso Cristo? Les he explicado muchas veces, mis queridos amigos, que únicamente la Biblia es la que nos puede dar la interpretación de su contenido. Es la misma Biblia. Esta es la palabra de Dios, es la palabra de Jesucristo. Cuando ustedes ven el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, dice que esta es la revelación de Jesucristo. Vean ustedes el capítulo 1, versículo 1 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Vayan apuntando estas cosas, por favor. Dice la revelación de Jesucristo. Lo que quiere decir el Apocalipsis de Jesucristo, lo que quiere decir el capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, o sea que Él es el que revela. Ahora, ¿cómo nos revela Jesucristo la identidad de este jinete del caballo blanco del capítulo 6? ¿Cómo podemos saber la diferencia entre ese jinete y el que se encuentra en el capítulo 20? Mis queridos amigos, lo he explicado varias veces, pero únicamente Jesucristo nos puede dar la respuesta y nos la da en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Voy a explicar esto brevemente, pero esto ustedes lo pueden corroborar, mis queridos amigos, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Cuando Jesucristo estaba en el Monte de los Olivos, nos da un esquema paso a paso de cada una de las etapas del libro del Apocalipsis. Jesucristo mismo, Él es el que revela la identidad de estos jinetes. Y como les digo, amigos míos, en el capítulo 24, versículo 3 del Evangelio de Mateo, apunten esto, por favor. Como les digo, la interpretación está en la misma Biblia. No debe estar en nuestra propia imaginación, sino en la misma Biblia. Jesucristo en el capítulo 24, versículo 3 del libro del Apocalipsis da el orden de esos jinetes del Apocalipsis. Se los he explicado varias veces. Tengan esto en cuenta porque es muy importante entenderlo. Va a haber un falso Cristo que va a engañar al mundo entero y si posible fuera aún a los escogidos, como lo dice Jesucristo mismo en este capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Pero Él mismo nos da el orden de los 4 jinetes del Apocalipsis cuando dice en el versículo 3 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y estando Él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Le están preguntando a Jesucristo cuál es la señal. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es lo primero que Jesucristo dice. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Se está refiriendo Jesucristo a ese caballo blanco. ¿Y cómo sabemos que se está refiriendo al caballo blanco del capítulo 6? Porque a continuación ustedes verán que Jesucristo da el orden de cada uno de esos 4 jinetes del Apocalipsis. Luego dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y ustedes estudian el capítulo 6, dice que el siguiente caballo es un caballo rojo y ciertamente representa la guerra. Entonces el jinete del caballo blanco es el falso Cristo que representa a los que nos pueden engañar. Ya lo he explicado varias veces, amigos. Corrobórenlo ustedes mismos, es la interpretación que Jesucristo mismo da. Muy bien. Y luego dice después, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Ahora, como les dije, hay otras versiones de la Biblia, sobre todo la versión King James del inglés, trae el orden diferente. Primero trae las hambres y después las pestes. Si ustedes, y esa Biblia se basa en el texto recibido, el texto bizantino, y nos da el orden más acertado que tenemos del orden de estos jinetes. Entonces vemos que el caballo blanco son los falsos profetas, luego el caballo rojo es la guerra, luego el caballo negro es el hambre, y luego el caballo amarillo es la peste, y ahí están los 4 en orden, interpretados por Jesucristo mismo. Por eso es tan importante entender la diferencia entre ese caballo del capítulo 6 de Apocalipsis y este caballo y este jinete del capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Se los dije la vez pasada, amigos míos, pero se los vuelvo a decir porque es de fundamental importancia entender esto. Porque, como les dije, Jesucristo mismo dijo, si es posible engañarían a uno los escogidos, o sea que el engaño va a ser de gran magnitud y a nivel mundial. Pues continuemos entonces. Dice que monta sobre un caballo blanco y se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Con justicia. O sea que ya viene como guerrero, pero viene a ejercer esa justicia y a pelear de acuerdo con la voluntad de Dios, no de acuerdo con el furor del hombre que no responde a la voluntad de Dios. El versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito. Recuerden que el caballo, aquel del capítulo 6, solo tiene una, y este tiene muchas diademas porque él es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso tiene muchas diademas en su cabeza.
Es muy importante tener en cuenta esas diferencias para que vean ustedes que la Biblia ciertamente nos da indicaciones claras de esa diferencia. Y luego dice, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, ¿cuál puede ser? No puede ser otro sino Jesucristo, el que verdaderamente lleva ese nombre, y ustedes lo ven en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Aquí estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma. En el capítulo 1 dice, capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego ustedes ven, como en el versículo 14 dice, versículo 14, verifíquenlo ustedes mismos, mis queridos amigos, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de la primera venida de Jesucristo, cuando se hizo ser físico para vivir entre nosotros y podernos rescatar de los pecados. Pero aquí regresa como un ser glorioso montado sobre un querubín. Ustedes lo ven en el capítulo 18 del libro de los Salmos, que él cabalga sobre un querubín. Verifíquenlo ustedes mismos. Apunten eso, amigos míos. Capítulo 18, no tengo tiempo de ir allá. Lo mencionamos la vez pasada, pero quiero seguir adelante con esta información. Como les digo, es apiñada toda la información, el simbolismo que encontramos en este libro del Apocalipsis. Muy bien, amigos míos. Y luego dice, sus ojos, ya lo vimos, versículo 13. Vamos al versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Ahora, ¿cuáles son esos ejércitos celestiales? Ahora, esos caballos blancos, vamos a ver cómo la Biblia nos dice que son querubines. Ya se los mencioné, pero es muy bueno verificar esto, mis queridos amigos, para que vean ustedes que Dios sí viene con sus santos ángeles, pero viene acompañado de ¿quiénes? De los que han resucitado en la primera resurrección. Lo vamos a ver, amigos míos. Capítulo 18 del libro de los Salmos. Vean ustedes cómo la Biblia misma, un poquito aquí y un poquito allá, nos da la clave para entender cada una de estas cosas. Muy bien, amigos míos, capítulo 18 del libro de los Salmos. Véanlo ustedes mismos con sus propios ojos. Apunten esto, amigos míos. Dejemos que la misma Biblia, que sea la palabra de Dios, la que nos instruya. En el capítulo 18, versículo, estamos en los Salmos, dice, versículo 10. Véanlo ustedes mismos. Capítulo 18, versículo 10 dice, del libro de los Salmos, repito, dice, cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Está hablando de la intervención de Dios aquí, a favor de David. Y dice que cabalgó sobre un querubín y voló. Y los ejércitos celestiales vienen acompañando a Jesucristo. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? Ustedes, los que conocen la Biblia, amigos míos, recuerdan muy bien. ¿Quiénes son entonces esos ejércitos celestiales que siguen a Jesucristo montados sobre caballos blancos? Dice aquí, dice en el versículo 14, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio y seguían en caballos blancos. O sea que estamos viendo que estos caballos blancos son querubines porque vienen desde el cielo. Y vienen cabalgando ellos. Ahora, ¿quiénes son los que siguen a Jesucristo? Recuerden ustedes, mis queridos amigos, vamos a dejar que la misma Biblia nos dé el orden de los acontecimientos aquí. Vean ustedes en la primera epístola a los tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo describe lo que va a ser la resurrección de los santos. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16. Véanlo ahí, mis queridos amigos. Jesucristo habla de su retorno a la tierra también en el capítulo 24 del libro de Mateo. Aquí vamos a ver cómo todas las escrituras, cada una va llenando una partecita de un rompecabezas y se va formando ese cuadro maravilloso ante nuestros ojos. Vean ustedes, amigos míos, Primera Tesalonicenses, apunten por favor, Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. ¿Qué es lo que leemos? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que Jesucristo viene y los muertos resucitan cuando suena la séptima trompeta. Todos los estudiosos de la Biblia saben esto. Se menciona en varias partes de la Biblia, principalmente en la Primera de Corintios, capítulo 15. Tengan eso en cuenta, mis queridos amigos. Y luego dice, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es lo que dice la Biblia. O sea que los elegidos, los que aún estén vivos, al retorno de Jesucristo, y entre ellos se pueden contar algunos de ustedes, mis queridos amigos, si son fieles a la palabra de Dios, si perseveran hasta el fin, si se han arrepentido, si han sido bautizados, si han recibido el Espíritu de Dios y han perseverado hasta el fin. Entonces dice aquí que se encontrarán con Jesucristo en las nubes.
Y luego, ¿qué ocurre después de eso, mis queridos amigos? En el capítulo 19 se habla de las bodas del Cordero, donde se efectúa el matrimonio entre Jesucristo y la iglesia. Y luego descienden juntos, siguiendo ellos a Jesucristo, como está escrito aquí, montados sobre querubines, sobre caballos blancos. Vuelan sobre los aires y vienen a establecer el reino de Dios sobre la tierra, mis queridos amigos. Véanlo ustedes en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis y ven ustedes cómo claramente está escrito aquí. En el capítulo 1, versículo 6, dice, capítulo 1, versículo 6 del libro del Apocalipsis, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y luego en el capítulo 5, versículo 10, dice que reinaremos sobre la tierra y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora ese sobre en el griego es epis, quiere decir en contacto con la tierra. No es desde el cielo como muchos han enseñado, amigos míos. Esto es lo que la Biblia dice. Jesucristo va a instaurar su reino aquí en la tierra con los elegidos, con aquellos que hayan sido obedientes y fieles a su palabra hasta el fin. Y van a ser entonces transformados, se van a encontrar con Él en las nubes y luego van a descender sobre la tierra para instaurar el reino de Jesucristo, amigos míos. Estamos aquí, como les dije al principio, describiendo el acontecimiento más dramático de toda la historia humana. Continuemos entonces. Hay mucho que decir sobre esto, amigos míos. Son temas inmensos y profundos que se pueden desarrollar uno por uno, y a medida que el tiempo nos lo permita, los estudiaremos más en detalle. Pero aquí estamos viendo una visión panorámica de toda esta profecía que nos presenta aquí la palabra de Dios. Muy bien, amigos míos, entonces continuemos en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Dice aquí, y en el versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora dejemos que la misma Biblia nos diga cuál es ese lino finísimo, blanco y resplandeciente. En el capítulo 19, como les dije, toda interpretación la basamos en la misma Biblia. Véanlo ustedes en el capítulo 19, versículo 8, hablando de la iglesia. ¿Qué es lo que dice? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Usted tiene que producir fruto en su vida, y eso se convierte en ese lino fino que luego les permite entonces Dios ser parte de este grupo que desciende con Jesucristo. Pues bien, mis queridos amigos, sigamos leyendo aquí en el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. De su boca sale una espada aguda, la vimos en el capítulo 1 también del libro del Apocalipsis. Claramente se identifica aquí a Jesucristo. Recuerden, el falso Cristo del capítulo 6 lleva un arco, y aquí Jesucristo trae una espada aguda para herir con ella a las naciones. Va a haber un gran enfrentamiento aquí, mis queridos amigos. Asombroso como parezca, el mundo no va a recibir a Jesucristo con los brazos abiertos. Va a estar totalmente engañado y seguramente van a creer que es una invasión extraterrestre que viene a tomarse el gobierno de la tierra, y de hecho lo es, mis queridos amigos, y así va a ocurrir. Pero ahora viene como guerrero y dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y sabemos que los que estén con él también van a regir con vara de hierro, como ustedes lo ven en el capítulo 3. Ahora, la vara de hierro no quiere decir que va a estar él siendo un déspota sobre las naciones. Al contrario, amigos míos, esa vara de hierro es la vara de un pastor que sabrá regir con cariño a su rebaño. Y véanlo ustedes también, pero los que se rebelen, naturalmente esta vez no será un manso cordero, sino que será un rey que ejercerá justicia sobre la tierra. Y es lo que el mundo necesita, amigos míos. ¿Cómo creen ustedes que se van a solucionar todos los problemas del mundo? Si no es con el poder de Dios. Y Dios está esperando, y va a llegar el momento en que va a intervenir y va a solucionar los problemas del mundo. Pero la promesa de Él, en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, apúntenlo bien, mis queridos amigos, es que los que estén con Él también van a reinar, como les mencioné en el capítulo 5, versículo 10 del libro del Apocalipsis, y aquí en el capítulo 2, versículo 26. Capítulo 2, versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Recuerden eso, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. O sea que Dios espera que produzcamos frutos.
Los que dicen que únicamente por fe y no valen las obras, están equivocados, amigos míos, porque aquí dice claramente que hay que guardar las obras de Dios hasta el fin, y Dios dice que el árbol que no produce fruto es cortado y echado al fuego. O sea que Dios, una vez que da la fe, una vez que dio da la gracia y el perdón, Dios espera que se produzcan frutos, y esos frutos son las acciones justas de los santos. Ya lo vimos. Ahí está claramente explicado, amigos míos, pero sigamos leyendo el capítulo 2, versículo 26, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Ahí está claramente escrito. Y luego dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. O sea, que los que están con Él, los que descienden en caballos blancos, van a reinar con Jesucristo como reyes y sacerdotes sobre la tierra. Tengan eso en cuenta, amigos míos. Este es el verdadero evangelio que Jesucristo vino a predicar, y aquí estamos viendo el cumplimiento de ese retorno en el cual Él viene a establecer su reino sobre la tierra, y será un reino de paz, un reino de justicia, un reino de gozo, mis queridos amigos, por primera vez. Pero tendrá que ser impuesto por la fuerza al principio, porque el ser humano, como ustedes mismos ven, va a combatir a Jesucristo a su regreso. Es lo que estamos viendo aquí, escrito en la misma Biblia. Pues bien, sigamos leyendo, amigos míos. Y dice aquí, de su boca sale una espada aguda, versículo 15, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Lo vimos en el capítulo 14, amigos míos, como las naciones se van a reunir para pelear contra él, y en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, véanlo ustedes, en el versículo 19, capítulo 14, versículo 19, amigos míos, como les digo, es muy importante apuntar cada una de estas cosas para dejar que la misma Biblia se vaya complementando e ilustrándonos. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y vamos a ver que son multitudes que se van a acumular allí, en el famoso lugar del Armagedón, y se van a reunir allí para combatir contra Jesucristo. Asombroso, amigos míos, como les dije al principio, este es el acontecimiento más dramático de la historia humana, y aquí lo estamos viendo descrito por adelantado. Lo dice, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, versículo 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. O sea que van a venir al Armagedón, pero luego van a venir a pelear en Jerusalén frente al Monte de los Olivos, como vamos a ver dentro de un momento, amigos míos. Aquí estamos viendo, como les digo, los titulares de las noticias escritos por adelantado ante sus ojos, mis queridos amigos. Y luego dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios, o sea, aproximadamente 280 o 300 kilómetros. Va a ser un río de sangre, mis queridos amigos. Ahí está descrito asombrosamente lo que va a ser aquella gran batalla. En el capítulo 9 se describe que va a haber una multitud de 200 millones apiñada allí cerca del río Éufrates. 200 millones, capítulo 9 del libro del Apocalipsis. Dice, versículo 15, capítulo 9, versículo 15 del libro del Apocalipsis, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y oí el número de los ejércitos de los jinetes, eran 200 millones. Yo oí su número. Como estudiamos antes, amigos míos, estos 200 millones son las hordas del Oriente, tal vez de la China, Mongolia, de toda esa región del Oriente que viene a combatir a la bestia que hemos estudiado también en este libro del Apocalipsis. Pero como Jesucristo va a regresar en esos mismos momentos después, cuando esta es la sexta trompeta, cuando suene la séptima, es cuando Jesucristo regresa, y todos estos ejércitos que están allí reunidos se van a volver en contra de Cristo, amigos míos. Estamos viendo aquí asombrosas cosas descritas aquí por adelantado. Pues sigamos leyendo una vez más en el versículo, o sea que él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Y vean ustedes el capítulo, ¿por qué no explicarlo, amigos míos, para que les quede claro esto? Vean ustedes el profeta Joel. Esto ya lo explicamos antes, pero veamos cómo aquí vienen asombrosamente a concentrarse todas estas profecías. Vean ustedes el profeta Joel, capítulo 3, mis queridos amigos. Profeta Joel, capítulo 3, y van a ver ustedes cómo se describe este mismo acontecimiento. Lo asombroso aquí es que el libro del Apocalipsis es el único que nos da el orden del cumplimiento de las profecías. Antes se leían las profecías, pero no se sabía exactamente en qué momento se cumplían. Con el orden que Dios estableció por la inspiración que le dio al apóstol Juan, sabemos en qué orden se cumplen las profecías.
Y vean ustedes, por ejemplo, Joel, capítulo 3 y versículo 9. Dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Va a haber una gran batalla, lo que lo llama mucho la batalla de Armagedón, pero ahí donde se van a reunir los ejércitos, la batalla va a ser frente a Jerusalén, de ahí van a venir. Y luego dice, juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Eterno, a tus fuertes. Esto lo estudiamos en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, para los que han seguido esta serie. Dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, que quiere decir el valle de la decisión. Ahí es donde se va a decidir el destino del mundo, mis queridos amigos. El valle de la decisión, cuando todos los ejércitos del mundo van a estar reunidos allí para combatir contra el que monta el caballo blanco. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Ya vimos que él pisa el lagar del furor de Dios. Amigos míos, ¿no es asombroso ver uno como todas estas profecías empiezan a encajar en este rompecabezas que es la Biblia? Pero Dios finalmente